Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Ser Milenario, Ángel Valencia, Alejandro Tapia, Fernando Santos, Enrique Vivas, Matías Buono, Laura Carrillo, Franz H., Mauricio Martínez, Puck Takovich, Shinarg, Christoph 55, Germán Aguas, Pablo Gómez, Cristian Paternina, Miguel Alvarado, Oscar Padilla, Federico Romero, Arturo Curiel, Roland Colmenares, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Charlie Hernández, Dave Zippet, Manolo Casaus, Alberto Mesa, Seven, Juan Manuel Cruz, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Samuel Maldonado, Flores Alexis, Valdemur, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Naye Gaelum, Joel Carrillo, Robespierre, Yuki Nagato y Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento de los superchats de Fernando Quirós, Tu Sabrosa Cumbia y Hábitos Peligrosos. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hacer una donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfrutes la siguiente narración. Clickers contra Zombies, de J.F. González y Brian King. Prólogo. 4 de julio, Huntington Beach, California. Había hecho calor ese mismo día, pero hacía un frío glacial cuando Brad Kincaid y Troy Johnson llegaron a la fiesta del 4 de julio de Steve Baker en Huntington Beach esa noche. Steve le dijo a Brad que la fiesta se celebraría entre las estaciones de salvavidas 51 y 52, entre Talbot Avenue y Beach Boulevard en Huntington Beach. Brad y Troy ya surfeaban en ese tramo de playa y conocían bien la zona. Troy se estacionó mientras Brad buscaba la cerveza en la parte trasera del jeep. «¡Vamos!», dijo Troy. Caminaron penosamente por la arena hacia la fiesta, que ya estaba en marcha alrededor de la hoguera que se había encendido a unos 50 metros del estacionamiento. Había un toque de queda que se aplicaba estrictamente entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. El muelle de Huntington Beach, que se adentraba en el océano a unos 2000 pies, estaba aproximadamente a un cuarto de milla al norte. Al otro lado de la calle del muelle estaba el centro de Huntington Beach, una meca turística llena de tiendas de surf, restaurantes, bares, tiendas de ropa y regalos, y clubes nocturnos. Entre la actividad de Main Street y el muelle, que contaba con una hamburguesería al estilo de los años 50 llamada Ruby's, el lugar estaba bastante animado. La policía solo permitía reuniones en la playa en un radio de 400 metros del muelle después del anochecer. La presencia de socorristas cesaba después de las 6 de la tarde. El alcohol estaba estrictamente prohibido, pero eso nunca impidió que la gente lo trajera. ¿Qué iba a hacer la policía, acaso? El departamento de policía de Huntington Beach solo tenía 2 camionetas policiales. Troy debería saberlo. Lo habían llevado a la cárcel 6 meses antes durante una fiesta salvaje que se había salido un poco de control. En casos como ese, la policía simplemente llevaba a todos a la cárcel y los libraba más tarde bajo su propia responsabilidad. Su padre, Anthony, había pasado por algo similar en los años 80 cuando era niño. A medida que se acercaban a la fiesta y el sonido de la música en la radiocasetera de Jim, la sonrisa de Troy se desvaneció. No le gustaba la música actual en absoluto. Claro, se suponía que era la música de su generación, pero en lo que él respectaba, lo único agradable de su generación había producido algo como Muse y Lamb of God. Todo lo demás, Black Eyed Peas, Kesha, Rihanna, Lady Gaga, era pésimo para él. Katy Perry estaba bien. También esa chica, Pink. Troy prefería la música de la generación de su padre, que su padre ponía constantemente. The Clash, TSOL, The Adolescents, Circle Jerks, The Buzzcocks. A su padre le había gustado la música alternativa cuando realmente lo era. Y como resultado, Troy también tenía una amplia gama de otros intereses musicales. David Bowie, T-Rex, Iggy Pop, pioneros del gótico como The Cure, Bauhaus,
bandas de sintetizadores de New Wave como Duran Duran y Talk Talk, bandas de ska como Madness y The Specials. A papá incluso le gustaba el metal clásico como Metallica, pero esta mierda del pop era demasiado. Tenía que irse. ¿No nos vamos a quedar mucho aquí, o sí?, le preguntó Troy a Brad. 40 minutos como máximo, te lo prometo, dijo Brad. Una molesta melodía pop sonaba en el estéreo. Steve estaba sentado entre dos rubios. Levantó una botella de pot en su dirección sonriendo. Amigos, ¿cómo va? Trajimos cerveza, dijo Brad. Troy dejó la caja y les dio a todos un vistazo rápido. No le extrañaba que la música fuera tan jodidamente aburrida. La media docena de personas que estaban alrededor de lo que era, bebiendo cerveza, parecían los típicos jobsters del sur del condado de Orange. Tipos musculosos con esteroides, con camisetas raídas, pantalones cortos holgados y el pelo rapado. De pie con sus rubios y alegres receptores de esperma. Entre ellos había una docena de hipsters. En el momento en que ambos grupos vieron a Troy, apartaron la mirada. A Troy le pesaba eso a menudo. Debía ser por el mohicano de pinchos y la chaqueta vaquera que llevaba con los diversos parches adheridos. Steve se puso de pie y se dirigió a sus amigos. Hola a todos. Este es mi amigo Brad. Crecimos juntos. Y este es su amigo Troy. Troy había tomado una cerveza y la levantó en un saludo amistoso. Sonrió. Salud. La pareja hipster más cercana a él ofreció sonrisas falsas que se desvanecieron tan rápido como se formaron. Brad conversaba con Steve. Troy estaba cerca, bebiendo su cerveza, tratando de no parecer tan aburrido. ¿Por qué se molestaba en venir a esta cosa? Esto iba a estar jodidamente sordo. ¿Tú y Brad son amigos desde hace mucho tiempo? Troy se giró y vio que uno de los chicos yuppies se había alejado de su novia. Estaba bebiendo una botella de pot. El tipo parecía genial. Troy era bastante bueno juzgando el carácter de la gente, fijándose en cómo se comportaba. Este tipo era bajo y llevaba pantalones cortos, oscuros y holgados, sandalias y una camiseta hawaiana grande. Su cabello oscuro estaba rapado al ras del cráneo. Su oreja izquierda estaba perforada con una especie de pendiente colgante y tenía un gran tatuaje tribal que serpenteaba hasta la parte inferior de su antebrazo derecho. Troy supuso que era de ascendencia asiática o de las islas del Pacífico Sur. Sí, dijo Troy sonriendo afablemente. Brad y yo nos remontamos a sexto grado. Eso está genial, amigo. El tipo extendió su mano derecha. Soy Keoni. ¿Keoni? Troy estrechó la mano de Keoni. ¿Trabajabas con Steve? Sí, estábamos en el departamento de envíos. Brad y Steve trabajaban juntos en Amerimax Building Products. La mayoría de la gente en la fiesta de Steve eran del trabajo o amigos. Genial. ¿Y dijiste que conoces a Brad desde sexto grado? Sí, así es, asintió Troy. Brad y yo nos conocemos desde hace mucho. Podría decir que es mi mejor amigo. Bueno, no te puedes equivocar en eso, hermano, dijo Keoni. Tomó un sorbo de cerveza con la mirada fija en el océano. Aunque hace un frío de mierda aquí. Troy tomó un sorbo de cerveza. Sí, eso es típico. Hoy hacía 24 grados. Dime, ¿has oído hablar de esos cangrejos raros que los pescadores encontraron hoy en el muelle? No, ¿de qué se trataba? Supongo que ocurrió a la última hora de la tarde. Un tipo que pescaba en el muelle lo atrapó con la red. Era una cosa híbrida, mitad de escorpión, mitad lagosta o algo así. Más o menos así de grande. Keoni extendió las manos a una yarda de distancia. Connie estaba trabajando en el turno de la tarde en el Huntington Memorial. Señaló a la mujer a su izquierda que estaba conversando con otras dos. Connie es mi novia. Trabaja en el mostrador de admisiones de urgencias. Acababa de terminar su turno cuando trajeron al pobre hijo de puta. ¿Y qué le pasó? Esa jodida cosa. Lo jodió bastante, ¿sabes? Le arrancó el puto brazo. Le derritió el brazo, dijo Connie. Había oído a su novio contar la historia y estaba girada hacia ellos. Dio una calada al cigarrillo que estaba fumando, mentolado por el olor. Negó con la cabeza. Su gran cabello esponjoso deslumbraba a la luz de la hoguera. Lo vi cuando los paramédicos lo trajeron en silla de ruedas. El tipo gritaba y trataban de mantenerlo cubierto, pero se podía ver. Levantó su brazo derecho. Su brazo simplemente se estaba cayendo a pedazos. Hizo una mueca, indicando disgusto. Fue verdaderamente asqueroso. ¿En serio?, preguntó Troy. Tomó otro sorbo rápido de su cerveza. Sí, créelo, dijo Keoni. Una locura, ¿no te parece?
¿Y atraparon a lo que lo hizo? La policía le disparó, sí, dijo Keoni. ¡Le dispararon! Toda conversación alrededor de la fogata cesó repentinamente y se convirtió en una sola. Steve se acercó a Troy y Keoni, con el rostro preocupado. Así es. Una locura, ¿no te parece? Recibió muchas balas. Al menos eso fue lo que escuché. Es un milagro que no hayan errado a la playa todavía. Uno pensaría que lo harían, ¿no? O al menos le cerrarían, dijo Keoni. Tomó un sorbo de cerveza. Surfeo en esa playa todas las mañanas y siempre la cierran cuando hay medusas o tiburones en la zona. Algo como esto sí que era como para que lo hubieran cerrado. ¿Entonces saben qué es esta cosa que le cortó el brazo? Preguntó Troy. No, no lo saben. Nadie, dijo Keoni. Ni siquiera creo que haya salido en las noticias todavía. Miró a los demás asistentes a la fiesta. ¿Todavía no han visto nada en las noticias, o sí? Todos negaron con la cabeza. Una de las mujeres que se parecía exactamente a la novia de Keoni, pelo grande, pechos grandes, piernas largas, probablemente tenía un cerebro como un horno tostador, intentó ofrecer una explicación. Vi a algunas personas mencionarlo en Twitter y también en Facebook, pero no muchas. En cambio, todos están hablando del tsunami. Es lo único que cubren las noticias ahora. Hablarán de esa mierda durante las próximas 2 semanas, dijo alguien más. Eso era cierto. La semana pasada, un terremoto de 9.8 en la escala de Richter, con epicentro a 160 kilómetros de la costa norte de Australia, causó un tsunami de proporciones épicas. Si bien el terremoto no causó daños estructurales, los tsunamis resultaban algo que causaban una destrucción masiva a lo largo de la costa del Pacífico, desde Australia y Nueva Zelanda hasta gran parte de las islas vecinas del Pacífico, Japón, Corea, Vietnam y la costa este de Rusia. También se reportaron tsunamis a lo largo de la costa de Estados Unidos y Canadá, así como en Perú, Chile, Argentina y la costa mexicana. ¿Entonces estás diciendo que era como un escorpión marino? Preguntó Troy a Keoni. Keoni se encogió de hombros. Eso fue lo que escuché. Tenía la estructura de langosta y, bueno, parecía un cangrejo en la parte delantera, pero tenía una cola de escorpión. Troy fruncía el ceño. Eso sí es raro. No creen escorpiones marinos vivos. Había algo llamado Euripterido, creo, pero no tenía garras delanteras y está extinto. ¿Un Europa qué? Preguntó Keoni. Troy lo pronunció por él. De repente se dio cuenta de que todos le prestaban atención. Como los deportistas solían prestar atención a clase cuando tenían acalorados debates acerca de su profesor de literatura estadounidense sobre los méritos de Saul Bellow frente a Charles Bukowski. Troy ganó esa batalla con éxito, señalando todos los efectos de la obra de Bellow y demostrando por qué Bukowski merecía más ser recordado en los anales de la literatura estadounidense. Las miradas que recibió de la élite estudiantil decían claramente: vaya amigo, no eres solo un punk rockero raro, también eres bastante listo. Brad intervino rápidamente. Troy se está especializando en arqueología en el UC Irvine. Ha sido aceptado en su programa de doctorado. Keoni arqueó las cejas. ¿En serio? Felicitaciones, amigo. Gracias. Troy tomó otro sorbo de cerveza. Entonces no existe tal cosa como un escorpión marino. Esto provino de una de las otras acompañantes. A diferencia de las demás, esta era baja, ligeramente fornida, y tenía el pelo largo y oscuro. No, no lo hay. Como dije, existían los Eurirettidos, pero están extintos, y eran bastante grandes. De unos 2,5 metros de largo, tal vez. Ugh. Arrugaron las caras de disgusto. Troy sonrió. Sí, tiene razón de hacer ese sonido. Definitivamente eran feos los cabrones. Probablemente tuvieron bastantes batallas en su día con crías de megalodones y T-Rex. Las conversaciones comenzaron a interrumpirse de nuevo, dividiéndose en grupos individuales. Keoni y su novia, Connie, hablaron con Troy sobre su línea de estudio. Parecían genuinamente interesados, especialmente Keoni. Troy los complacía, pero no demasiado. No querían aburrirlos. Estaba allí para relajarse y también para divertirse, no para hablar de lo que tenía que llenar en su cabeza todo el día durante las clases. Mientras hablaban, el fuego crepitaba calentando el aire a su alrededor. Otros grupos estaban alrededor de sus propias fogatas, algunos asando malvaviscos, otros simplemente bebiendo cerveza y pasándola bien. Algunas personas pasaron junto a ellos, dirigiéndose hacia la costa. El sol se ponía rápidamente y la luna comenzaba a salir. Pronto, oscurecería. Troy miró su reloj.
Eran casi las 8:30. La cerveza casi se había acabado. Estaba a punto de darle un codazo a Brad y preguntarle qué iban a hacer después de que la playa cerrara por la noche cuando gritos ensordecedores se alzaron desde la línea de la marea alta. Sobresaltados, todos se giraron hacia el océano. Los gritos volvieron a elevarse, masculinos de dolor, aterrorizados. ¡Quítenmelos de encima! Troy actuó por instinto. Corrió hacia la orilla con la adrenalina a tope. Media docena de chicos de varias fogatas se unieron a él. Keoni corrió a su lado. Cuando llegaron a la orilla, Troy vio lo que estaba sucediendo. Un hombre que no llevaba nada más que un traje de baño estaba en el suelo gritando. Una cosa gigante, parecida a una langosta escorpión, le estaba comiendo la pierna izquierda. Había sangre por todas partes. El amigo del hombre, también vestido con traje de baño, corría a su alrededor como si no estuviera seguro de qué hacer o cómo ayudarlo. El segundo hombre tenía una mirada salvaje y de pánico en su rostro. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!, canturrió el segundo hombre. Todos los que corrieron a ver qué estaba pasando se detuvieron en seco como si hubieran chocado contra una pared invisible. Keoni dijo: ¡Mierda, eso es! Es como lo que dijeron que atrapó a ese tipo hoy. Detrás de ellos, de vuelta en la fogata, las mujeres habían trotado unos metros desde una relativa seguridad y se habían mantenido bastante atrás, gritando: ¿Qué está pasando? Mientras Troy observaba estupefacto, sin creer lo que veía, otra criatura surgió del océano como si hubiera llegado a la marea. Rápidamente corrió hacia el hombre en el suelo, que se movía violentamente de un lado a otro, tratando de quitarse a la primera criatura de la pierna. La segunda se lanzó hacia adelante y golpeó al hombre en el pecho con un aguijón. El hombre gritó y erguió la espalda. Su amigo gritó y saltó hacia atrás. También lo hicieron la docena de hombres que habían corrido a la orilla para ofrecer ayuda. ¡A la mierda con esto!, dijo Keoni. Ya estaba empezando a retroceder. Un tipo que llevaba una camiseta sin mangas y pantalones cortos holgados dio un paso al frente. Blandió un trozo de madera grande y pesado. Le dio un golpe circular a la segunda criatura, como si intentara batir el récord de home runs de Hank Aaron. El sonido de la madera golpeando la espalda de la criatura fue un crujido agudo. El hombre en el suelo continuó gritando. Surgieron más gritos de terror, dedos apuntando hacia el océano por parte de la gente que estaba cerca de la línea de la marea alta. Troy miró rápidamente a su izquierda. Otra criatura estaba surfeando hacia la orilla. Empezó a arrastrarse hacia ellos, sus grandes pinzas chasqueando entre sí en un rápido estaqueo. ¡A la mierda con esto!, dijo Troy. Se unió a Keoni y a su grupo informal desde la fogata y corrieron de vuelta a la playa. A la izquierda de Troy, alguien gritó: ¡Hay que salir de aquí! Los clickers se hicieron más fuertes. Para Troy, sonaban como platos de comida golpeándose entre sí. Y mientras todos abandonaban sus fogatas y comenzaban a dirigirse hacia la playa y el estacionamiento que había más allá, Troy sintió una mezcla de emoción y terror por la descarga de adrenalina. El resto de la noche fue un caos total. Capítulo 1. Julio 5. San Pedro, California. Como hacía casi todas las mañanas, Jim Thurmond tenía que recordarse a sí mismo que este ya no era su hogar. Si seguía siendo el lugar en el que había vivido durante 6 años de su vida era Seattle, pero la dirección seguía siendo South Pacific Avenue. Si quería, aún podía pasear al perro. Samain, desde allí hasta los restos destrozados por el terremoto de las calles 46 y 47, una zona a la que los lugareños se refieren como la ciudad hundida. Todavía dormía en el sofá aquí, cenaba o desayunaba aquí en raras ocasiones. Pero eso no significaba que siguiera siendo su hogar, porque no lo era. Como tampoco Samain seguía siendo su perro, o Tammy seguía siendo su esposa. Mientras Danny desayunaba y veía la televisión, y Samain se sentaba junto al niño, esperando pacientemente cualquier cereal que pudiera caer al suelo, Jim echó un vistazo a la misma habitación. El lugar se veía genial, mucho mejor que cuando él vivía allí. No le gustaba admitirlo y lo hacía a regañadientes, pero era la verdad. En los primeros meses después de su divorcio, Tammy se había lanzado a un frenesí de remodelaciones y redecoraciones. Nuevas capas de pintura, suave y pastel, cubrían cada pared. Un nuevo televisor de plasma estaba montado en la pared de la sala de estar. Esa pared había estado llena de fotos de su familia y sus familias extendidas. Ahora, mostraba algunas fotos enmarcadas de Tammy y Danny, así como fotos de los padres de Tammy. El retrato de Jim ya no estaba. En su lugar había una lámina de Monet
en un bonito marco. Todo era nuevo. Una alfombra nueva cubría los pisos y se había colocado azulejos nuevos en la cocina, que completaban los nuevos gabinetes que el nuevo novio de Tammy había construido a mano. Sin dejar de sonreír, Jim sintió que se le revolvía el estómago. Por tonto que sonara, eran cosas que, como los gabinetes de cocina hechos a mano, las que realmente dolían. El nuevo novio de Tammy, Anthony, era experto en ese tipo de cosas. Podía construir muebles, poner un techo o revestimiento de vinilo en la casa, colocar paneles de yeso, cablear un enchufe eléctrico, reemplazar la transmisión de un auto y todas las demás cosas que se suponía que los hombres sabían hacer. Excepto que Jim nunca había sido bueno en ninguna de ellas, razón por la cual Tammy se había divorciado de él. Ella no había dicho de que esa fuera la razón principal, claro. No al principio, pero admitió casi tímidamente poco después de empezar a salir con Anthony que había sido un buen factor. Tammy y Jim se habían separado hacía casi 2 años después de 16 años juntos. 8 años de noviazgo seguidos de 8 años de matrimonio. La relación, como cualquier relación, tenía sus pros y sus contras. Finalmente, los contras habían superado a los buenos. O eso sentían en ese momento. Así que se separaron, una tarde lluviosa de enero. Finalmente, 6 meses de intensa terapia no habían podido salvar su matrimonio, y decidieron separarse. Fue amistoso, si es que algún divorcio podía considerarse así. Ambos todavía se querían, pero simplemente se habían distanciado. Lo único que aún tenían en común era Danny. Y ambos lo adoraban, y estaban de acuerdo en que él era lo primero y que trabajarían juntos como copadres para brindarle una crianza saludable al niño. Y así lo hicieron. Jim había empezado a salir con alguien inmediatamente, decidido a perder sus penas en los brazos y entre las piernas de otra mujer. También había seguido su ejemplo. Admitidamente, por más fastidiarlo que por cualquier otro deseo real de empezar a salir con alguien tan pronto. Pero ¿por qué no? Ambos tenían 30 y tantos años, y habían pasado los últimos 16 juntos. ¿Por qué no probar algo nuevo? Mientras que Jim había conocido a sus parejas en el mundo de los bares, también había conocido a Anthony a través de una página web de citas. Y aunque las relaciones posteriores de Jim fracasaron rápidamente, la de Tammy no. Lo que dejaba a Jim en una posición poco envidiable porque ahora, casi 2 años después de separarse, se enfrentaba a la certeza, tanto en su cabeza como en su corazón, de que todavía estaba enamorado de su ex esposa, mientras que ella estaba enamorada de otro hombre. Ella todavía se preocupaba por él, claro. Lo habían hablado largo rato. Cuando Jim le abrió su corazón después de que Danny se acostara, una parte de ella todavía lo amaba. Una parte de ella siempre lo amaría, pero ahora estaba con Anthony, y se merecía la oportunidad de ver a dónde lo llevaría a eso. Y Jim no podía culparla por algo así. Todavía la amaba, pero lo más importante era que quería verla feliz. Si estar con Anthony lo hacía, entonces, en última instancia, esto estaba bien para él. Difícil de soportar, pero bien. Una Tammy feliz significaba un Danny feliz, y al final, eso era todo lo que le importaba. Así que Jim sonrió mucho e intentó no dejar ver el dolor que albergaba en su interior. Así también, como la soledad. Estos eran los únicos momentos en los que era realmente feliz. Los momentos que pasaba con su hijo y su ex esposa. Tenía paz. Él sabía, con satisfacción, que era lo mejor. Jim tuvo la suerte de trabajar por cuenta propia y seguir ganando dinero durante los últimos remanentes del gran colapso económico de América. Él establecía su propio horario, y su viaje diario era de su cama a la cafetera, y luego a la computadora. Como resultado tenía la custodia compartida con Tammy. Habían podido resolverlo sin abogados. Recogía a Danny todas las mañanas, pasaba un tiempo con él en casa de Tammy y luego lo llevaba al preescolar. Por las tardes recogía al niño del preescolar y lo llevaba a casa. Después de la cena, Tammy lo recogía y lo llevaba de vuelta a su casa, excepto los miércoles, cuando Danny pasaba la noche en el apartamento de Jim, a 3 cuadras de la casa de Tammy. Dividían la custodia cada 2 fines de semana. Cuando Jim no tenía a Danny, se perdía en su trabajo o pasaba tiempo con sus amigos, todos ellos también divorciados. Pero aunque esas horas eran pacíficas de alguna manera, era su tiempo con Danny y su tiempo aquí con Tammy, lo que había llegado a apreciar. Y sí, la casa se veía genial, siempre y cuando ignoraras el caos controlado de los juguetes de Danny esparcidos por todas partes. ¿En qué estás pensando, papá? ¿Qué?
Jim miró a su hijo. El niño de 5 años lo miraba fijamente sonriendo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Danny de nuevo. Estaba sonriendo. Estaba pensando en ti y en mamá, y en lo afortunado que soy, y en lo afortunado que eres de tener una mamá como ella. Veamos, si Danny piensa lo mismo en un momento. También regresó a la sala de estar, llevando una taza de café rellena para Jim y una para ella. Le entregó la suya a Jim y dejó la suya en un portavasos. Está bien, Danny. Hora de prepararse para irse a la escuela. Danny se sacó el labio inferior y no hizo señales de moverse. Quiero quedarme aquí y ver la televisión. Puedes ver la televisión esta noche. Ahora mismo necesitas vestirte, lavarte los dientes e irte. Oh. Ya, Danny, si no vas a llegar tarde a la escuela. Jim tomó el control remoto y cambió al canal de CNN, con la esperanza de animar al niño a seguir adelante. En cambio, Danny hizo pucheros. Danny, dijo odiando el tono severo de su voz, pero sabiendo que era necesario. Escucha a tu mamá. Danny se puso de pie. ¿Me ayudas, pa? El corazón de Jim se rompió. Quería ayudar al niño, pero Danny necesitaba aprender a hacer estas cosas por sí mismo. Tú puedes hacerlo, hijo. Ya eres un niño grande. De acuerdo. Refunfuñando, Danny se fue a su habitación. Jim reprimió otra sonrisa y luego volvió a Tammy haciendo lo mismo. ¿Qué?, preguntó. Ojalá me escuchara como te escucha a ti, dijo ella. No te preocupes, es solamente la edad, respondió Jim. Está probando sus límites. Recuerda, también hizo esto a los 3 años. Sí, lo recuerdo bien. Solo pensé que se había acabado. Créeme, se va a acabar. Cuando tenga 18 años y se mude de tu casa. Jim vio reír a Tammy. Le encantaba el sonido, solo superado por el de la risa de su hijo. Observó cómo brillaban sus ojos y notó cómo la luz del sol que entraba por la ventana resaltaba su cabello castaño. Pero también sabía que si seguía con esa línea de pensamiento, estaría deprimido el resto del día. Para distraerse puso las noticias y cambió de tema. Mira ahí, algo sobre un ataque de Huntington Beach anoche. Es el fin del mundo otra vez, dijo Tammy. Cada semana es algo diferente. Un huracán, un terremoto, un colapso económico, un ataque terrorista o un brote de un virus nuevo. Sectas del fin del mundo. Ese predicador loco que convenció a todos de que el rapto estaba a punto de ocurrir. ¿Qué sigue? La semana pasada fue el tsunami. Bueno, tal vez una de estas veces tengan razón. Tal vez. Si la tuvieran, entonces no tendré que pagar la hipoteca del mes que viene. ¿Necesitas más dinero?, preguntó Jim. Puedo empezar a darte más cada mes si es que... No, para nada. Lo que me das de manutención cada mes es suficiente, Jim. Te lo agradezco. Y no es que realmente necesite dinero para gastos. Anthony suele pagar las cosas cuando salimos y... Como si sintiera que había dicho algo incorrecto, también cambió de tema y señaló el televisor. Mira. ¿Qué demonios lleva puesto Kieran Chetry esta mañana? Demasiada ropa si quieres mi opinión. Deberían hacer que lea las noticias en bikini. Yo lo sintonizaría todos los días. Sigue siendo un cerdo. Tammy volvió a sonreír. Oye, dijo Jim, estoy soltero. Se me permite babear por las presentadoras de noticias, ¿no? Demonios, tal vez la siga en Twitter y la invite a salir, ¿por qué no? Sí, será mejor que te des prisa. Recuerda, el mundo podría acabarse pronto. ¿Qué harías?, preguntó Jim. ¿A qué te refieres? ¿A si el mundo realmente se fuera a acabar? Sí. Digamos que saliera en televisión y nos dijeran que un cometa va a chocar con el planeta en 24 horas y que no hay nada que nadie pueda hacer. ¿Qué harías? ¿Cómo pasarías ese último día? Las cejas de Tammy se fruncieron mientras pensaba. Era una característica que Jim siempre había encontrado encantadora. Hizo una pausa por varios momentos antes de responder. Bueno, supongo que querría ver a mis padres. Pero sobre todo solo querría pasar tiempo contigo y con Danny. ¿Y qué hay de tus amigos? ¿Qué hay de Anthony? Bueno, si es el fin del mundo, estoy seguro de que tendrían sus propias gentes, con las que querrían despedirse. Preferiría pasarlo contigo y con Danny. Sí, yo también. Jim sonrió.
Sabes, Tammy, he estado pensando y yo... Ya estoy listo, pa. Danny corrió por el pasillo. Entró en la sala de estar y saltó al regazo de Jim. Había hecho un buen trabajo cepillándose los dientes y poniéndose los pantalones, pero tenía los zapatos en los pies equivocados y la camisa al revés. Riendo, Jim lo ayudó. Tammy se acercó. Se sentó en el sofá junto a ellos y lo ayudó. Jim percibía el olor a su shampoo y el olor único a niño pequeño de Danny, y suspiró. Cerró los ojos, sintiendo el calor de ambos tan cerca de él. Samaín trotó hacia él, ansioso también por recibir atención. Resoplando, deslizó la cabeza bajo la mano de Jim. Jim se rascó las orejas obedientemente. Si así era como terminaba el mundo, pensó, estaría bien. ¿Qué te parece, señor? ¿Alguna posibilidad de que pudieras terminar con el mundo hoy? Conozco esa mirada, dijo Tammy. ¿Qué mirada? La que tienes ahora mismo. La que dice que estás pensando en algo. Jim sonrió. Sí, solo estaba pensando en las oraciones. ¿Y desde cuándo tú eres religioso? Nunca es demasiado tarde para cambiar, ¿o sí? A menos que sea el fin del mundo, bromeó Tammy. Llegará el momento en el que creas que todo ha terminado, dijo Jim. Ese será el principio. ¿Quién escribió eso? Preguntó Tammy. Louis L'Amour. Se giró hacia Danny. Bueno, vamos, amiguito. No quiero perderme nada. Mission Viejo, California. Lo primero que hacía Rick Zizek cada mañana antes de vestirse para ir a trabajar era poner las noticias de la mañana. Con la cafetera burbujeando en la cocina y la voz de Robin Meade relatando el último desastre del mundo, Rick se duchó y se afeitó. Notó las canas en su barba incipiente y su cabello ralo. Notó la panza de su vientre, la flacidez de sus piernas. Tenía un aspecto fatal. Se sentía bien físicamente la mayor parte del tiempo, pero cuando tenía que hacer algo extenuante como subir un tramo de escaleras o realizar cualquier actividad física como trabajar en el jardín, sacar la basura o pasear al pastor alemán, Princess, se quedaba sin aliento, atribuyéndolo a tener 40 kilos de sobrepeso. Eso es lo que pasa cuando pasas 25 años sentado detrás de un terminal de ordenador. Rick tenía 47 años. Estaba casado con Janet y tenían 2 hijos, Richard Jr. y Melody. Como eran vacaciones de verano, ambos niños pasaban mucho tiempo fuera de casa. Richard iba a ser un estudiante de último año en la escuela secundaria de Mission Viejo este otoño. Melody entraría al 8º grado. Janet trabajaba como consultora para Deloitte & Touche y viajaba mucho. Esta semana tenía su sede en algún lugar del centro de Pensilvania. Rick no recordaba el nombre de la ciudad, pero pensó que tenía algo que ver con los Amish. Tal vez York, Lancaster. No estaba seguro. Su padre tenía familia en Filadelfia y recordaba una visita familiar allí hacía años, cuando era niño. No había vuelto allí. Pensilvania se había convertido en el segundo hogar de Janet últimamente. Rick odiaba realmente cuando ella no estaba. Cuando Rick terminó de afeitarse, alimentó al perro y luego se vistió para ir a trabajar, seleccionando 1 o 2 docenas de pantalones y camisas similares del gran vestidor que compartía con Janet. Eligió su corbata. Mientras estaba frente al espejo del tocador, dándole el toque final a su atuendo corporativo, pensó en lo que iba a hacer esa noche. Janet no debía regresar a casa hasta el viernes. Hoy era miércoles. Los niños estaban quedando con sus amigos Paul y Mary Bryant. La familia Bryant solía vivir a unas pocas cuadras de distancia, pero se había mudado a Palos Verdes, que estaba a 1 hora de viaje al norte. Durante la última semana de clases, Richard y Melody habían pasado todos los fines de semana con Paul y Mary desde la mudanza, lo cual Rick podía entender. Pero con sus hijos fuera tanto tiempo y su esposa viajando tanto, la casa estaba sola, incluso con la compañía de Princess. Llamaría a los niños a casa de Paul y Mary Bryant hoy y les diría que los quería en casa a las 5 de la tarde del viernes. Saldrían a recoger a Janet del aeropuerto John Wayne en Irving y la llevarían a cenar, tal vez a Houston Steakhouse. Luego pasarían el fin de semana juntos. Rick amaba a su familia, y pasar tanto tiempo separados con ellos lo estaba desgarrando. Janet no estaba contenta de estar tanto tiempo de gira, pero ¿qué más podía hacer? Esta maldita economía estaba de la mierda. Técnicamente estaba mejorando, pero Rick y Janet
todavía estaban tratando de salir de la deuda del despido de Janet de hacía 2 años. Eso realmente los había lastimado. Cuando Rick entró en el dormitorio, algo en las noticias le llamó la atención. 3 personas murieron anoche en Huntington Beach, cuando grandes criaturas cangrejo atacaron a varios bañistas. ¿Qué? Rick se detuvo y se giró hacia el televisor. Uno de los presentadores de las noticias locales estaba informando desde una transmisión de video a través de la sede de CNN en Atlanta. Y Rick lo reconoció. Se sentó en el borde de la cama, deshecho, aturdido. Robin, anoche esta comunidad playera fue aterrorizada por algo salido de una película de terror, dijo el presentador de noticias. Estaba de pie en la playa, con el océano detrás de él. El cielo era azul, un clima perfecto del sur de California. La playa parecía desierta. Poco antes de las 8:30 de la noche, 3 personas perdieron la vida cuando una especie de cangrejo gigante actualmente desconocida para la ciencia moderna llegó a la orilla y causó estragos. Hubo un corte, una grabación previa, junto a una narración en off del presentador de noticias local. Rick observó en un silencio atónito. Según el informe, las 3 personas murieron por pérdida de sangre y trauma masivo. El departamento de policía de Huntington Beach había evacuado la playa, el muelle y las 3 manzanas del centro de la ciudad. Al ver las imágenes de la noche anterior, Rick sintió una sensación de nostalgia. Recordó momentos de su juventud en Huntington Beach. Se había mudado a la zona con su familia poco después de terminar la secundaria después de Los Ángeles. La empresa de su padre se había trasladado a unas instalaciones más grandes en Costa Mesa para reducir los costes de transporte. Rick también trabajaba en la empresa para entonces, como oficinista. No era un trabajo que disfrutaba especialmente, pero le pagaba dinero y hacía felices a sus padres. Cuando no estaba trabajando, pasando tiempo en la playa, Huntington Beach era su hogar. Las noticias no fueron muy comunicativas. Los nombres e identidades de las víctimas se mantuvieron en reserva hasta que se notificara a los familiares más cercanos. En cuanto a las criaturas, los funcionarios se mantuvieron muy herméticos al respecto. Todo lo que puedo decir es que estamos examinando el resto. Ahora, decía un biólogo marino de mediana edad. Lo estaba grabando en vivo desde Long Beach. Lo único que puedo confirmar es que sí, son una especie completamente desconocida. El presentador de noticias local regresó. También se informó que hubo un incidente ese mismo día en el muelle cuando un pescador capturó una criatura similar. Ese hombre se encuentra en estado crítico en el Hospital Huntington Memorial. Los testigos de los incidentes informaron que la criatura, que se dice que es un cruce entre langosta y escorpión, picó o le cortó el brazo izquierdo al hombre. De vuelta a Atlanta, Robin. Robin Maid parecía serio. Sí, gracias por la historia, Bill. El ángulo de la cámara cambió a una vista frontal y cuando Robin confirmó el informe sobre el nuevo presupuesto del presidente Anthony Genova, Rick apagó el televisor. Se sentó en la cama, con la mente acelerada. Princess saltó a la cama con él, buscando atención. La acarició distraídamente, con la mente aún en las noticias. Especies previamente desconocidas, un cruce entre langosta y un escorpión. Algo en esta historia lo fascinaba, y no tenía la menor idea por qué. Rick se puso de pie. Cruzó el dormitorio, encontró un par de zapatos de vestir sin cordones y se lo puso. Salió del dormitorio y estaba a punto de bajar las escaleras cuando se detuvo en el dormitorio de invitados que se había convertido en su estudio. No podía explicar por qué la noticia lo cautivaba tanto. Casi sonaba como algo que había leído, pero estaba seguro de que nunca había leído una novela o un cuento con una trama que involucrara híbridos de langosta y escorpión que mataran personas. Había leído muchas novelas de terror. Tenía buena memoria para lo que había leído, y estaba seguro de que tal novela no existía. Rick entró en su estudio. La única pared que no estaba ocupada por estanterías era la que estaba justo enfrente de la puerta. Una pequeña pero cómoda silla de lectura y una mesa auxiliar estaban colocadas junto a la ventana. Las otras 3 paredes estaban llenas de estanterías. Estanterías del suelo del techo, que contenían una colección de terror, fantasía oscura y ciencia ficción que había estado construyendo desde que tenía 16 años. Una pared no contenía más que libros raros de tapa dura, volúmenes de Bradbury, Bloch, Lovecraft, Wellman, Long y Turlet de Arkham. Etchington, Campbell, Barker, Wagner, Nolan, Bateson, padre e hijo. Shirley y Blumley, The Screen Press. Martin McCammon, Gorton, Lansdale, Coombs y Shaw,
The Dark Harvest Press. Y eso era solo material de pequeñas editoriales clásicas del llamado boom del terror de la década de los 80s. También tenía volúmenes clave de algunas de las pequeñas editoriales más recientes, así como costosas ediciones limitadas firmadas por Barker, King, Grant, Lee, Ketchum y Lehman, en una vitrina especial con puertas de cristal. Otra pared de estanterías no contenía más que libros de bolsillo del mercado masivo desde la década de los 1940 hasta los últimos títulos de pulp de gama media. El vestidor contenía aún más tesoros, cajas de cartón blancas apiladas fila tras fila, que consistían en archivos de cientos de cómics, revistas pulp y de ciencia ficción. Rick estaba de pie en la habitación contemplando su colección. En otra vida podría haber sido un escritor de este tipo de material. Ciertamente había soñado con ello en algún momento, a una edad más temprana. Había garabateado algunas historias en aquel entonces. Malas imitaciones de las grandes cosas que leía en las principales antologías de la época. En lugar de seguir su corazón y su musa, había hecho lo que sus padres y la sociedad en general esperaban que él hiciera. Se había dedicado y se había concentrado en su trabajo, en la empresa en la que su padre había trabajado durante más de 25 años, el gigante de los seguros Free State Insurance. Anoche, había dejado la ventana del estudio entreabierta para dejar entrar la brisa de la tarde. Cruzó la habitación para cerrarla, con el pestillo. Hizo una pausa y volvió a examinar la habitación. Había leído todos los libros de esa habitación, algunos 2 veces. Conocía la trama y la sinopsis de cada historia. Y aunque las noticias que había oído tenía un toque de déjà vu, estaba absolutamente seguro de que no se parecía a ninguna historia de ficción que hubiera leído. Dio un paso hacia los libros de bolsillo y pasó el dedo por el lomo, buscando entre los apellidos de los autores ordenados alfabéticamente. Tenía 3 de las infames novelas: Cangrejo, de Guy Smith, novelas delgadas sobre cangrejos gigantes que llegaban a la costa de Gales y devoraban a la población humana. Una lectura divertida para escapistas, pero nada que ver con lo que informaban los periodistas. Rick suspiró y echó otro vistazo a la habitación. Miró su reloj. Hora de irse. Minutos después, Rick se fue a trabajar, con la esperanza de tener suficiente tiempo libre durante su jornada laboral para investigar un poco sobre esta noticia. Venice Beach, California. Sparky estaba pateando el suelo contra el muro bajo ladrido que bordeaba la playa cuando Doc y Joker aparecieron. Los vi estacionar el Chevrolet Impala de 1957 en el estacionamiento detrás de Stan's Surf Shop. Sparky sonrió. Joker conservaba ese Impala de primavera. Era rojo bombero con llantas cromadas reales, interior de cuero blanco y flecos a lo largo del techo interior. El sistema hidráulico funcionaba con 8 baterías en el maletero. Era un vehículo increíble. Joker lo había heredado de su padre, Flaco, que cumplió una condena de 20 a perpetua en San Quintín por un cargo de asesinato en segundo grado. En la época de Flaco, había recorrido las calles a todo volumen en los clásicos: Los Platter, Frankie Lymon and the Teenagers. Toda esa buena mierda de los años 50. Es extraño que la generación de Flaco, colegas que surgieron a los finales de los 70 y principios de los 80, haya estado interesada en la música de una generación anterior. Según Joker, su padre pasó de los cantantes melódicos a los raperos hardcore de la costa oeste como NWA y Ice-T sin perder el ritmo. ¿Cómo te va, amiguito?, gritó Joker. Sparky levantó la mano derecha y saludó mientras sus viejos amigos se acercaban lentamente a la playa, abriéndose paso entre los demás personajes. Los patinadores, los skaters, las chicas que paseaban con sus vaqueros de tiro bajo, los aspirantes a gangsters con sus pantalones cortos holgados, los imbéciles que se creían duros caminando con pitbulls con gruesos collares de tachuelas y cadenas, los hippies dispersos aquí y allá haciendo sus cosas de hippies, tocando la guitarra, la armónica, pintando cuadros, vendiendo camisetas, vendiendo discretamente hierba y setas. Venice Beach era un lugar colorido, el lugar más colorido en el corazón de Dogtown. Joker levantó la mano derecha para un apretón de manos y Sparky se puso de pie. Los 2 hombres se tomaron de las manos y se abrazaron, dándose palmadas en la espalda. ¿Cuánto tiempo, colega? Mucho tiempo, dijo Joker. ¿Cómo has estado? No me quejo, he estado bien, dijo Sparky. Doc le sonrió desde atrás de unas gafas de espejo de sol. Su rostro curtido estaba marcado por una larga perilla que era más gris que el negro de cuando Sparky lo conocía en su época. ¿Cómo te va, Doc?, le preguntó Sparky al veterano canoso de las calles. Dijo Doc.
Apretó las manos, abrazó, palmada con la espalda. Te ves bien, amigo. ¿Con qué te alimentan en Arizona State Pen? La misma basofia que te dan en Chino y en San Quintín, dijo Sparky. No lo sabría, amigo, dijo Doc. A diferencia de Joker, él vestía de manera informal. Joker iba vestido con pantalones khaki color canela, tan ajustado que las arrugas prácticamente brillaban por su nitidez. Camiseta blanca sin mangas, camisa roja de manga larga, a cuadros encima como una chaqueta holgada. Zapatos de vestir negros. Incluso el andar de Joker era de corte bajo de principio a fin. Doc, por otro lado, vestía como si acabara de salir de una obra de construcción. Vaqueros, camiseta blanca raida, camisa de trabajo azul desabrochada, zapatos de trabajo color canela. Llevaba un pañuelo azul sobre la cabeza, atado en la espalda. Lo único que te decía que venía de las malas calles de Dogtown era su forma de comportarse. Se reflejaba en su forma de caminar, en su enfoque furtivo mezclado con una actitud tranquila y una cautelosa evasión. Si eras un rival, reconocías esa mirada incluso con la vestimenta informal. Si eras un ciudadano normal, simplemente pensabas que Doc era un veterano de cuello azul. Sparky echó un vistazo casual a la acción de la playa. Notó a los 2 policías de patrulla a 2000 pies de la playa y se giró hacia sus amigos. Asintió a Joker. ¿Estás limpio, amigo? Limpio como el día en que nací, carajo, dijo Joker, extendiendo las manos y sonriendo. Sparky asintió. Bueno, nosotros limpiamos, dijo Doc. Estaba sonriendo con la mirada fija en Sparky. No te preocupes por esos 2 policías. Esto no va a tardar mucho. Esta noche, Gardena, Avalon y la calle 165. La dirección es la 87. Sparky frunció el ceño. Oye, ese es el territorio de Gardena Trees, carajo. Así es. ¿Y desde hace cuánto tiempo resides en el estado de Arizona? ¿12 años? Oye, no me lo restregues, ¿quieres? Dijo Sparky. Echó un vistazo rápido a los policías por la playa. Están hablando con un par de chicas en diminutos bikinis. Sí, pero se oyen cosas dentro, dijo Doc. O al menos eso escuché. ¿Cómo es que un tipo como tú nunca acaba cumpliendo condena? Le preguntó Sparky a Doc. Debes de ser un hijo de puta con suerte. Doc sonrió. Por eso soy el doctor. Sé cómo jugar en el sistema y sé cómo jugar con la gente. Observo y formulo. Y hago esto con nuestra gente. Lo hago por ti y por ellos, amigo. Dime por qué no pudiste mover algunos hilos por mí cuando todo se vino abajo. Eso fue una mierda de mierda, amigo. No estoy aquí para revivir los viejos tiempos. ¿Quieres? Dijo Doc. Solo soy el mensajero hoy. 87 en la calle 165, Cárdenas. 8 en punto. ¿Y tú vas a estar allí? Preguntó Sparky. Joker va a ir contigo, dijo Doc. Él es mi embajador. Joker sonrió. Uno de sus dientes era plateado. Brillaba a la luz del sol. Sparky se volvió hacia Doc bajando la voz. ¿Entonces es verdad esa mierda? Ellos, ya sabes... ¿realmente pidió esto? Afirmativo. ¿Y es cierto lo de la limpieza? Sparky había escuchado las historias mientras cumplía condena. Se rumoreaba que las mafias mexicanas habían enviado una directiva a todas las pandillas callejeras, especialmente a las latinas de Los Ángeles, para eliminar a los bastiones que las pandillas negras habían tomado en el control del tráfico de drogas. En años pasados, los Blood y los Crips habían controlado áreas de su territorio y no habían cruzado la frontera hacia los territorios de las pandillas callejeras latinas. A diferencia de las pandillas callejeras latinas, las pandillas negras eran más laboriosas. Buscaban redes de distribución más amplias y se expandieron a nivel nacional en la década de los 90. Esto había causado fricciones con antiguos gángsteres en otros centros de distribución de Chicago, a lo largo de la costa este, especialmente con la mafia italiana en esas zonas. Si bien algunas pandillas latinas habían seguido el ejemplo, sobre todo la de la calle 18, los Bloods y los Crips, tenían una clara ventaja. Habían conquistado con éxito un mercado que ni siquiera las pandillas latinas podían capturar. Vendían al ciudadano común, a los directores ejecutivos de empresas y a las estrellas del espectáculo. La mafia mexicana veía esto como una amenaza. Si bien en el pasado las pandillas latinas y negras podían cruzarse en la calle sin malicia, la situación era diferente ahora. La directiva de la mafia mexicana había revolucionado las cosas.
En los últimos 5 años, casi 1000 jóvenes negros habían muerto en violentas guerras callejeras, todas perpetradas por soldados de la mafia mexicana de diversas pandillas latinas. El derramamiento de sangre se había cobrado la vida de hombres negros inocentes. Por primera vez en la historia de Los Ángeles, los hombres negros morían a manos no solo de su propia gente, de facciones rivales de Crip y Blood, o de policías racistas, sino también de pandilleros latinos que nunca habían representado una amenaza, ni siquiera en los días de gloria de los años 70 y 80. De hecho, Sparky recordaba haber escuchado historias de sus tíos y sus tías sobre fiestas y picnics en el parque, como varias facciones de Crips asistían y se relajaban con sus amigos de Venice, compartiendo una cerveza o tal vez un porro. Esa sensación de camaradería había desaparecido. Es tan cierto como la noche y el día, amigo, dijo Doc. Sparky asintió. Solo había salido de la prisión desde abril. En ese tiempo había pasado desapercibido en casa de su tío Ernie viendo telenovelas y visitando a su agente de libertad condicional. Tenía prohibido relacionarse con delincuentes conocidos, y aunque Ernie era miembro de los 13 de Venecia desde hacía mucho tiempo, no era un delincuente, al igual que Doc. Ernie solo había tenido condenas menores a principios de la década de los 70 y nunca había pasado un día bajo custodia federal. Ahí es donde entramos tipos como yo, pensó Sparky. Los veteranos, los tipos con cerebro, no hacen hacer el trabajo sucio por ellos. Y la mafia mexicana mueve los hilos. ¿Qué dices, amigo?, preguntó Joker. Sonrió de buen humor. Podemos reunir a toda la pandilla en Lucy's. Ya sabes, para comer carne asada como en los viejos tiempos. Y luego dar un paseo juntos hasta G-Town. Sparky se encogió de hombros. Echó otra mirada a la playa. Los policías vestidos con pantalones cortos caqui y camisas blancas, con sus placas prendidas en el pecho de sus camisas. Sus cinturones con las cosas necesarias como esposas, armas de fuego, gas pimienta y sus micrófonos al hombro, eran lo único que los diferenciaba de todos los demás bichos raros de la playa. Como todos los demás aquí, solo salían a traficar, solo que lo conseguían en ambos sentidos. Les pagaban por estafar a la gentuza y ellos podían buscarse algo de sexo por su cuenta. Sparky se giró hacia Joker. ¿A qué hora te veo? Joker sonrió. A las 6. Bien, a las 6 va a ser. Sparky se levantó del muro bajo los ladrillos. Una cosa, amigos, dijo Doc antes de que Sparky pudiera irse. Tú y Joker son los comandantes de la tropa de los chicos de Venice. Asimilan todo lo que dicen los chicos de M.M. en la reunión y lo siguen al pie de la letra. Si necesitan apoyo, acuden a mí. Bien entendido, dijo Sparky. Se intercambiaron apretones de manos, más abrazos a medias y palmadas en la espalda. Luego, los 3 hombres se separaron. Joker y Doc regresaron a su impala. Sparky se dirigió al norte de la playa hasta donde había dejado su vehículo. Un VW Bug del 73, que Ernie le prestó mientras estaba en libertad condicional. Y cuando se puso al volante y arrancó el motor, tuvo la clara sensación de que iba a desempeñar un papel importante en algo de verdad muy, muy grande. Malibu, California. Augustus Livingstone sabía que algo andaba mal. Simplemente no sabía qué era. Su meditación matutina se había levantado a cabo con interrupciones y mucha tensión. Como siempre, cuando el clima era perfecto, había caminado penosamente por el trillado sendero privado desde su casa en la playa de Malibu, junto al acantilado, y había dado 50 pasos hasta la línea de la marea alta, donde se había sentado en la arena ligeramente húmeda para estar en comunión con la naturaleza. La actividad playera era normal. Parecía rota de alguna manera. Augustus dirigió su mirada hacia el océano con el ceño fruncido. Tenía 70 años, con una altura de 1,80 y un peso de 75 kilos. A la mayoría de la gente le resultaría difícil adivinar su edad, atribuyéndolo a su vida limpia. Desde el principio de la década de los 70, Augustus había estado viviendo de forma ecológica, tanto en el ámbito empresarial como en el personal. A diferencia del resto de sus contemporáneos de la década de los 60, después de conectar, sintonizar y abandonar, y consumir mucho LSD y mezcalina en el proceso, había dejado de vivir dentro de la corriente principal y había vuelto a la sociedad en sus propios términos. Su primer paso hacia ese objetivo había sido abrir un estudio de arte comercial y gráfico donde había proporcionado trabajo a todas las principales agencias de publicidad y algún que otro estudio cinematográfico. Mientras ejercía su oficio allí, se había conectado aún más profundamente con la ciencia de la vida natural,
la meditación y la regresión y vidas pasadas. Había comenzado a impartir seminarios y talleres. Escribió varios libros sobre estos temas y vio crecer su mini imperio de autoayuda hasta convertirse en una empresa de $10 millones al año. A pesar de todo, permaneció con su esposa, Marion, durante más de 40 años y fue padre de 4 hijos con ella. Sus hijos tuvieron nietos. Su hijo mayor dirigía su empresa, la Raza del Sol, con la ayuda de 8 empleados a tiempo completo. Augustus estaba oficialmente jubilado, pero seguía activo en muchas áreas del negocio. Seguía impartiendo seminarios, guiando a personas a estados de meditación profundo para comunicarse con su yo del pasado, grabando CDs y podcasts de autoayuda que transmitían a 3 millones de personas en todo el mundo. Amaba esa parte del trabajo. Estaba feliz de delegar la parte comercial a otra persona. El canto de las gaviotas le hizo mirar hacia el océano. Había una gran bandada de gaviotas que se dirigía hacia tierra adentro, la más grande que Augustus había visto jamás. Tal vez había equilibrio después de todo. Se recostó con las palmas de las manos sobre la arena y las observó. Tal vez solo estaba sintiendo algo de estrés, por lo que estaba sucediendo en la vida de su hija Susan. Se había casado tarde y atravesaba un doloroso divorcio de su esposo, Carlos. Susan había insinuado infelicidad por parte de su esposo. Al observar la lucha de su hija, se preguntaba si en gran medida se debía a su apego a aquello que la sociedad aún consideraba más importante: estatus material, posición social, una carrera socialmente aceptable. Susan se había revelado en su adolescencia abrazando el conservadurismo de la derecha. Sin ser de las que se imponían sus ideas políticas a nadie, Augustus y Marion habían permitido que sus hijos exploraran sus propios caminos. Y mientras que su hijo mayor Andy y sus hijos menores George y Heather habían incursionado en diversas causas sociales, políticas y religiosas desde su amplia gama de credos y espectros, habían encontrado su nicho y ninguno de los dos coincidía completamente con sus padres. Aunque Andy dirigía a la Raza del Sol y podía considerarse el más liberal de sus hijos, era un libertario registrado. Heather se inclinaba por la conservación de cuestiones fiscales. George era un liberal acérrimo, que hacía que Augustus y Marion parecieran comunistas en comparación. Probablemente era natural que Susan hubiera huido en dirección opuesta. Augustus suspiró. No podía encontrarle ningún defecto a ninguno de los caminos de vida que sus hijos habían elegido. Eran quienes eran. Era donde se encontraban sus destinos. Solo lamentaba que Susan no hubiera escuchado a su corazón y se hubiera echado atrás en su matrimonio con Carlos. Le había confiado a Marion, antes de la boda, que tenía dudas sobre su relación. Los había presentado unos amigos en común en su empresa. Compartían las mismas creencias políticas y espirituales. Comenzaron a asistir a la misma iglesia. Era natural que se casaran, ¿no es así? Después de todo, se amaban. Había una atracción física y tenían tanto en común. Suspirando de nuevo, Augusto cerró los ojos y respiró hondo varias veces. Era hora de despejar su mente. No puedo. Hora de expulsar los pensamientos negativos y centrarse solo en lo positivo. Dirigió su atención hacia su interior, canalizando su energía mental en una melodía perfecta de meditación. Y estaba casi en la zona cuando los graznidos de las gaviotas se hicieron más fuertes, sacándolo de su ensoñación. Abrió los ojos ligeramente con la intención de intentar volver a meditar, pero algo lo hizo incorporarse y tomar nota. En el horizonte, hasta donde alcanzaba la vista, había una sólida masa de aves que se dirigían tierra adentro. El grupo era mucho más grande que la bandada anterior que había presenciado. No necesitaba telescopio o binoculares para saber que esa larga marcha negra que cruzaba el horizonte en realidad parecía estar por todas partes, pero se dispersó aquí y allá. Esa mancha negra solo podía ser una cosa: una gigantesca bandada de aves dirigiéndose tierra adentro. Augustus sintió una punzada de miedo en el estómago. Se puso de pie lentamente mirando el océano. Una ligera brisa ondeaba su larga y ondulada camisa de algodón, sus pantalones cortos largos, su cabello canoso hasta los hombros. Algo en todas esas aves, volando en masa tierra adentro, no le sentaba bien. Se sentía mal. Se sentía antinatural. Augustus miró hacia la playa. Estaba relativamente vacía esta mañana, salvo por un par de preadolescentes que se perseguían. Un grupo de surfistas montaba a las olas o esperaba la siguiente. En el otro extremo de la playa, hacia el sur, había más de lo mismo. Este tramo de la playa estaba marcado como privado, aproximadamente 1,5 kilómetros, para los residentes que vivían a lo largo de los alojamientos rocosos que bordeaban la orilla. La casa de Augustus estaba a 50 metros detrás de él. Marion probablemente estaba en la terraza trasera frente al océano,
disfrutando de una taza de café mientras leía el periódico matutino. Ya de pie, Augusto se dio la vuelta y caminó penosamente de regreso a la playa, dirigiéndose hacia las pasarelas que conducían a su puerto privado. No podía explicar la sensación que tenía, pero nunca antes había equivocado con respecto a su instinto. Y esta mañana su instinto le decía que algo malo se acercaba directamente desde el océano. Capítulo 2. Océano Pacífico Sur. Estaban a 100 millas de la costa de Sudáfrica, en una sesión de fotos para el próximo evento de la Semana del Tiburón de Discovery Channel, cuando Dave Thomas notó que algo extraño estaba sucediendo en el océano. Frunció el ceño y señaló un área a unos 20 metros de distancia, frente donde Doug Chambers y el equipo de cámaras había bajado a la jaula para tiburones para capturar imágenes de archivo. «Mira eso», le dijo a Todd Perry, el primer oficial del barco. «¿Qué?» Todd era sudafricano blanco, delgado, dueño del yate ya de 15 metros que había encargado para la sesión. Se protegió los ojos del resplandor del sol y miró hacia donde Dave señalaba. «Ah, eso es el típico lenguado y atún enloqueciendo en estas aguas». «Eso no es lenguado ni atún», dijo Dave, esforzándose por no sonar molesto. Este era su segundo viaje a estas aguas como productor de la Semana del Tiburón. En cada ocasión había tenido la desgracia de ser emparejado con Todd y su yate. A Dave le gustaba el yate, pero su dueño era un imbécil arrogante. A Todd tampoco parece importarle Dave, así que Dave se aseguraba de molestar al hombre cada vez que tenía la oportunidad cuando estaban en tierra. «No es su temporada de migración. De hecho, lo que sea que esté haciendo, esas salpicaduras, es mucho más grande». Jack Becker se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos en el agua. Era el asistente de Dave. «Esas son las gostas». «¿Quieres decir langostas?» Sí, claro». Jack señaló un lugar a la izquierda de Dave. «Mira esa pinza. Carajo, es grande. Probablemente sea langostas del Atlántico Norte». ¿Qué hace una langosta del Atlántico Norte en el Océano Atlántico Sur frente al Cabo de Hornos? Preguntó Dave. «Tu posición es tan buena como la mía, amigo mío», dijo Todd. Mantuvo la mirada fija en el agua, tratando de seguir los sonidos del chapoteo. «Pero están persiguiendo a los peces. Mira eso». Dave vio y efectivamente podía ver a peces de todas formas y tamaños revoloteando por el agua como si estuvieran en pánico, ciego por escapar. Las langostas gigantes o lo que fueran parecían estar persiguiéndolos. «No, esto es extraño». «Lo has dicho, amigo», dijo Todd. «Me pregunto si tu equipo está filmando esta acción de abajo». «Pues eso espero», dijo Dave observando con asombro. «No puedo esperar a ver estas imágenes más tarde esta noche». Por mucho que Dave le encantara su trabajo como productor de Discovery Channel, su especialidad era producir programación original sobre tiburones, grandes lagartos carnívoros, pitones gigantes, murciélagos y arañas gigantes. Odiaba esta parte del Atlántico. Sudáfrica estaba bien. Una vez produjo un documental aún no emitido sobre una pitona africana de roca de 9 metros que, según se rumoreaba, había matado y se había comido a 7 seres humanos adultos. El metraje que él y su director habían filmado aún estaba sin ensamblar, y los que mandaban en Discovery Channel querían que lo completara aventurándose en la sabana sudafricana con un equipo de cazadores furtivos para matar a la serpiente monstruosa. Dave se negó. No veía ninguna razón para manipular a la madre naturaleza de esa manera. Una serpiente tan grande merecía ser respetada. Solo hacía lo que la genética le había programado a hacer. Y eso era atacar. Matar y devorar cualquier animal de sangre caliente que pudiera atrapar. La gente debería darse cuenta de eso, y no aventurarse en la sabana sin preparación. Si una serpiente gigante te comía, bueno, te lo merecías. En lugar de dirigirse tierra adentro a la sabana para apaciguar a sus jefes, había elegido aguantar a Todd y rodar otra película sobre tiburones. Dave amaba a los tiburones, más que cualquier otra criatura. Los tiburones blancos y tigres eran sus favoritos. Lo amaba todo acerca de ellos, de la misma manera que amaba a todos los grandes animales carnívoros. Inspiraba respeto debido a su gran poder. Él lo entendía e insistía en que sus directores de fotografía, científicos y asistentes que bajaban a la jaula de tiburones siempre estuvieran bien preparados. Se aseguraba de que todos siguieran todas las precauciones de seguridad. Nunca corrieron riesgos innecesarios al filmar tiburones. Nunca había tenido un accidente en 10 años de trabajo. Por eso, cuando vio la explosión de burbujas desde abajo, seguida de una masa espumosa de sangre que subía a la superficie, sintió como si su corazón se detuviera.
La sangre espumosa se extendió rápidamente hacia afuera en círculos concéntricos y Dave jadeó. —¿Qué demonios? —gritó de repente. —¡Peter! Se giró hacia Bob Thorman y Peter Oldstale, quienes manejaban la grúa que bajaba la jaula para tiburones al agua. —¡Sáquelo! ¡Arriba! Peter se puso manos a la obra y activó la grúa. El motor gimió y la grúa comenzó a levantar la jaula. Todos se inclinaron hacia adelante, tratando de ver desde dentro del agua. La frenética actividad de los peces que hundían todo continuó. Algo grande se movió por el agua a unos 20 metros a la izquierda. Dave jadeó. Era un tiburón blanco de unos 4,5 metros. Un hermoso animal. Salió a la superficie y luego volvió a bajar como un rayo, seguido por decenas de peces más pequeños. —¿Qué demonios? —preguntó Dave. De repente la parte superior de la jaula para tiburones apareció a la vista. Los dedos de Doc estaban apretados alrededor de las barras superiores. Mientras la grúa levantaba la jaula, Peter extendió la mano para ayudar a Todd, Jack y Dave a acercar la jaula al bote. Doc estaba dentro de la jaula con los ojos muy abiertos por el miedo detrás de la máscara facial. Se sacó el tubo de oxígeno de la boca. —¿Viste eso? Su voz sonaba aguda por el pánico. —Solamente vimos un montón de sangre —dijo Dave. Al mismo tiempo, Peter y Jack dijeron simultáneamente: ¡Oh, mierda! Dave y Doc se giraron hacia lo que estaban mirando, y Dave jadeó de nuevo. En medio del círculo de sangre cada vez más amplio había grandes trozos de carne. Una aleta flotaba a la superficie. Definitivamente era una aleta de un tiburón, plana contra el agua. Trozos del lomo del tiburón aún estaban adheridos a la base de la aleta. Dave miró la escena por completo, asombrado y creciente de horror. Los restos de la parte trasera del tiburón flotaban en la superficie. La aleta caudal, la dorsal trasera, trozos de carne de esa parte parecían estar burbujeando, disolviéndose. —¿Qué demonios? —preguntó Dave de nuevo. La jaula estaba ahora completamente fuera del agua y Doc hacía sonar los barrotes, indicando que quería salir. Peter comenzó a deslizar la jaula hacia la cubierta. Buscó a tientas la puerta y Doc salió. Se quitó la máscara y miró el agua. Respiraba con dificultad. Tenía los ojos muy abiertos, desorbitados, como si acabara de ver algo monstruoso. —¿Qué pasó allá abajo? —preguntó Dave. —¿Viste esas langostas, verdad? —preguntó Doc. Sus ojos eran todo pupilas, grandes y negros. —Sí, las vi —dijo Dave. Un grupo de ellas empezó a nadar junto a mí mientras estaba grabando. Por primera vez Dave miró al fondo de la jaula para comprobar el equipo. La cámara de Doc estaba intacta, tirada en el suelo de la jaula. Al principio no pensé nada, pero luego me di cuenta de que son enormes y tienen aguijones. ¿Aguijones? Sí. Doc miró a su productor. El miedo era evidente en sus ojos, en su rostro o en su voz entrecortada mientras hablaba. Tienen colas como de escorpión con aguijones y lo perseguían todo. Miren. Señaló el agua y todos miraron. Dave sabía a qué se refería Doc. La actividad frenética de los peces, sus aparentes movimientos frenéticos para nadar lo más rápido posible, se debían al hecho de que estaban siendo perseguidos por esas monstruosas cosas. Algunas de estas criaturas estaban chasqueando con sus garras contra los peces, continuó Doc. Y empecé a fotografiar esto. Entonces un tiburón blanco, uno de 6 metros fácilmente, nadaba a mi izquierda. Lo había notado antes, simplemente estaba dando vueltas antes de que toda esta mierda comenzara a suceder. A medida que esta migración comenzaba a pasar rápidamente, el tiburón blanco nadó más cerca y se abalanzó contra esa cosa, como suele hacer. Agarró lo primero que pudo, que resultó ser una de las langostas. La mordió una vez y luego se la tragó. Empezó a acercarse a otros peces. No pensé nada, simplemente seguí fotografiando. El tiburón se alejó nadando, pero luego comenzó a dar vueltas de regreso. Fue entonces cuando me di cuenta de que nadaba de forma un poco rara. —¿Qué quieres decir? —preguntó Todd. El dueño del yate parecía aterrorizado. Doc parecía buscar las palabras correctas. Se agitaba como si tuviera dolor. Incluso nadó de lado durante 1 minuto, como hacen los peces dorados cuando están a punto de morir. Pude ver un extraño vuelto en el medio y luego, te juro por Dios, no me lo estoy inventando. Apareció una grieta en el costado como una fisura y empezó a salir sangre. Y cuanto más se deshacía, más burbujeaba y espumosa se volvía el agua. Y entonces la cosa simplemente explotó en el agua. La tripulación encubierta recibió esto como un silencio atónito. Doc se mantuvo firme. Juro por Dios que explotó. El maldito tiburón explotó. Estaba tan aturdido que no sabía qué hacer. Creo que la cámara seguía grabando, pero entonces la jaula comenzó a subir y supe que la habías visto.
¿Por qué explotaría?, preguntó Dave. Estaba estupefacto. Miró al océano. Sus ojos le decían que eran trozos de tiburón blanco flotando en el agua ensangrentada. Notó cómo partes de la carne todavía se estaban disolviendo, como por algún potente químico corrosivo. ¿Cómo es esto posible? No lo sé, dijo Doc. Pero es posible, aparentemente. Y escucha esto. Mientras Peter subía a la jaula, empecé a disparar de nuevo, y la cosa que el tiburón se comió, a esa cosa langosta escorpión, aún estaba viva. Estaba viva y nadando en medio de toda esa sangre y vísceras de tiburón como si nada le hubiera pasado. De repente, Dave ató todos los cabos. Dijiste que estas cosas tienen aguijones, ¿no? Sí, grandes. De este largo, más o menos. Doc separó las palmas de las manos, unos 60 centímetros. Más lejos, en el océano, había otro charco de sangre espumosa que se extendía. Trozos de algún pez no identificado salieron a la superficie. La migración frenética continuó a su alrededor, ahora más frenética. Creo que será mejor que salgamos de aquí y volvamos a la orilla, dijo Dave. Y cuanto más rápido, mejor. No hubo que decírselo 2 veces a Todd. Bajó a la cabina, puso la embarcación en marcha y un momento después regresaban a toda velocidad a la orilla. Isla Santa Catalina, California. Katie Hernández odiaba a Melissa Reinhardt, y con pasión. Ya era bastante malo trabajar para la perra pasivo-agresiva. Era aún peor ser su subordinado directo. Melissa no había querido llevar al equipo de la Isla Catalina para el ejercicio de formación de equipos, pero había sido idea de Jim Sun. A decir verdad, Katie pensó que era una buena idea. Podrían usar algunas de las técnicas para el consultor de formación de equipos, la cual les estaba enseñando hoy para su trabajo en tierra firme, que estaban en el segundo piso de un edificio de oficinas anodino, en un parque de oficinas igualmente anodino, en Forum Valley, California, una pequeña comunidad suburbana en el condado de Orange, justo al sur de Los Ángeles. Jim Sun era el propietario y director de operaciones de Sun Advertising, una pequeña agencia de publicidad que manejaba publicidad impresa, web y todo tipo de medios de difusión. Katie trabajaba como analista de base de datos. Melissa era su jefa. Katie no estaba segura de cuál era exactamente el título de Melissa. Estaba aún más insegura de por qué Melissa estaba en la empresa. Bien, ahora estamos al otro lado de la isla, dijo Melissa. Estaba de pie en un afloramiento rocoso y se giró hacia Katie. Wendy Snow, su compañera de trabajo y principal confidente, estaba de pie junto a ella. Ambas mujeres habían sido incluidas en el equipo de Melissa, en el que obviamente era un esfuerzo concertado por parte de Jim para fomentar una unidad de equipo más fuerte entre las 3 mujeres. Todos los demás equipos se habían dividido con diferentes empleados de diferentes departamentos. Debe ser realmente obvio que no trabajaban bien juntas, pensó Katie. Sí, estamos al otro lado de la isla, dijo Wendy. Miró a Katie y se encogió de hombros. Bueno, ¿y ahora qué?, preguntó Melissa. ¿Nos tomamos de las manos y cantamos Kumbaya?, sugirió Katie. Melissa frunció el ceño. Su cabello castaño le ondeaba en la cara debido al viento de la costa. Habían caminado hasta una sección de la isla siguiendo las instrucciones del consultor y el diagrama en el gráfico que les había proporcionado. Había dividido a los 20 empleados de Sun Advertising en grupos y los había dispersado en todas las direcciones de la isla con instrucciones de que, una vez que llegara a su destino, debían observar su entorno, evaluar a las personas con las que estaban, evaluar la situación y actuar en consecuencia. No importa lo que sea, había dicho, paseando delante de ellos por el parque de Lime Street, donde habían comenzado el día. El consultor era un hombre de unos 30 y tantos años, con una disposición abierta y alegre, cabello castaño y ojos azules, lo que le daba a Katie la impresión de ser un típico nativo del sur de California. Se había presentado como John. Algunos de ustedes pueden terminar en la playa. Puede que haya muchos niños jugando, puede que haya un puesto de helados, un vendedor de perritos caliente, gente lanzando frisbees con sus perros. ¿Qué harán en grupo? ¿Hacer un picnic en el parque? ¿Tomar helado? ¿Empezar su propia partida de frisbee? Tendrán que tomar esta decisión en equipo. Otro grupo podría terminar afuera de un centro comercial con un patio de comidas. ¿Deciden ir de compras? ¿Almorzar? Si hay una pista para correr cerca del centro comercial, ¿deciden ir a correr? Nuevamente deben tomar una decisión sobre una actividad en función de su entorno, y deben tomarla en equipo. Y así sucesivamente. John había propuesto media docena de posibles escenarios basados en el entorno en el que podrían terminar.
Como grupo, se suponía que debían decidir qué hacer y llegar a esa conclusión trabajando juntos, con un mínimo de argumentos. Sostenía un balón de fútbol en las manos. Después de todo, había dicho John, este ejercicio se trata de cómo reaccionas de forma natural a las cosas que te rodean. No se trata de subir escaleras ni de competir por una posición para conseguir otro puesto en tu cinturón. Se trata de trabajar juntos hacia un objetivo común. Luego, con un movimiento suave y practicado, lanzó el balón a uno de los 6 grupos que había formado en parejas. Uno de los artistas gráficos, Andy Saunders, atrapó el balón, pero a duras penas. ¿Por qué atrapaste ese balón, Andy?, preguntó John. «¿Porque lo lanzaste hacia mí?», respondió Andy. «¿Hay alguna otra razón para que lo atraparas?». Andy se encogió de hombros. «Bueno, sí. Si no lo hubiera atrapado, me habría golpeado». «Exacto. Podría haber rebotado en ti y haber golpeado a alguien más en tu grupo también. ¿No es así?». Hubo una pequeña risita divertida del grupo de Andy. Andy sonrió tímidamente mientras miraba a sus compañeros de equipo. «Bueno, sí, supongo que sí». Al reaccionar instintivamente a esta situación, no solo evitaste que el balón rebotara en ti, sino que también protegiste a otros miembros de tu equipo. En otras palabras, tu reacción a mi acción benefició a todos. John lo miró. De eso se trata todo esto, amigos. Trabajar juntos hacia un objetivo común. El objetivo común es el bien de Sun Advertising. Reaccionar ante acciones repentinas como que yo lanzar el balón puede parecer un acto de autoconservación. Y lo es. Puedes realizar actos de autoconservación en el trabajo, por ejemplo, trabajar para terminar ese sitio web antes de la fecha límite. Lo haces porque si no, te van a despedir, ¿verdad? José García, uno de los diseñadores web de Sun Advertising, se rió. Bueno, en eso tienes razón, hermano. John también sonrió. Así que ahí lo tienes. Sigue adelante y cuando llegues a tu destino observa lo que te rodea. Evalúalo. Considera a los miembros del equipo con los que estás. Luego actúas en consecuencia a todo. Katie no estaba segura de qué hacer en esta parte remota de la isla. John debió haber elegido este lugar a propósito solo para ellos 3. Miró a Wendy, quien negó con la cabeza. Una comunicación silenciosa pareció pasar entre ellos. Apuesto a que Jim le dijo a ese consultor que éramos sus hijos problemáticos. Parecía decir esa mirada. Y nos dejó aquí para torturarnos. Melissa miró a su alrededor, a la sección remota de la playa. Bueno, esto es una estupidez. No sé qué quiere que hagamos aquí. Solo somos nosotras 3. No hay nadie más aquí. Debe haber elegido este lugar por alguna razón, dijo Wendy. Asintió hacia el océano. Míralo, Melissa, ¿que no es hermoso? Melissa miró al océano y frunció el ceño. El cielo se había llenado de un montón de pájaros ese mismo día. Gaviotas, palomas, cuervos. Era como aquella vieja película de Hitchcock, Los pájaros. Katie miró al océano y vio a dónde quería llegar Wendy. La vista desde este extremo de la isla, la tranquilidad de este lugar, la naturaleza, de verdad, todo era muy hermoso. Todo lo que veo es un montón de arena, rocas y agua, dijo Melissa. Estiró el cuello y miró hacia la gran pared del acantilado que se elevaba 50 metros y terminaba en matorrales. Un segundo camino serpenteaba abruptamente por el acantilado hacia la civilización, con calles residenciales, casas y apartamentos. De verdad que es feo aquí abajo. ¿Por qué no nos llevó arriba, donde hay gente? Quería que bajáramos aquí, dijo Katie, tratando de comprender este ejercicio y lo que significaba al final de este camino en particular. Significaba... Tenía razón, intentemos averiguarlo. Creo que quería que apreciáramos esto, dijo Wendy. Inclinó la cabeza en dirección al océano. Wendy era 20 años más joven que Katie. Tenía unos 30 y pocos. Era bajita, ligeramente fornida de caderas y busto, y llevaba su cabello castaño y encrespado hasta media espalda. Creo que cuando nos sacas de nuestro entorno, que está constantemente ocupado, y llegas a esto... Miró al océano sacudiendo la cabeza. Nosotras parecen alterarse mucho por cosas tan triviales en la oficina. ¿Sabes? El tipo de cosas que no significan nada en el gran esquema de las cosas. ¿Quién contesta el teléfono primero? No escucharnos mutuamente cuando uno de nosotros está tratando de hacer que un sistema funcione o ridiculizando un nuevo proceso. Melissa suspiró. Dios mío, no se trata de la nueva base de datos, ¿o sí? Katie se encogió de hombros. Wendy tiene razón, Melissa. Jim me contrató para crear la base de datos y tú no has hecho más que resistirte a la idea. Ha hecho que mi trabajo sea un poco más difícil. ¿Y exactamente cómo te lo he dificultado? ¿Lo estás haciendo tan bien? Katie miró a Melissa como si hubiera perdido la cabeza.
Wendy se rió entre dientes con sarcasmo. Me miras como si yo fuera el problema, dijo Melissa con expresión incrédula. Me contrataste para crear y mantener la base de datos, ¿verdad? Preguntó Katie. Por supuesto. Y lo hice. También me senté contigo en 3 sesiones de capacitación individual para enseñarte cómo consultar la base de datos y extraer los resultados en una hoja de cálculo de Excel, ¿o sí? ¿Sí? Melissa tenía esa mirada que decía, ay carajo, aquí viene de nuevo. ¿Y qué has estado haciendo desde entonces? Silencio de Melissa. Wendy respondió por ella. Ha vuelto a introducir datos manualmente en 5 hojas de cálculo diferentes de varios libros de trabajo y a sumar cosas en una calculadora manual. Melissa se volvió hacia Wendy. Y ese sistema funciona. Es lo que quieren nuestros clientes, es lo que esperan. A nuestra cuenta más grande le gusta el portal web que creé para ellos. Basado en esa base de datos y el informe de Crystal Report que creó Katie, dijo Wendy. Nuestro contacto de ventas allí estaba muy confundido cuando les enviaste ese último informe con todos esos archivos adjuntos de Excel. Melissa exhaló un gran suspiro que decía, imbéciles. Katie y Wendy se miraron la una a la otra. Luego volvieron a mirar a su subordinada directa. Tal vez les guste más su base de datos y su portal web, pero las hojas de cálculo de Excel que tenemos son la forma que hemos estado haciendo las cosas en Sun durante 20 años y... Jim nos trajo a las 2 a la empresa para llevarnos al siglo XXI, ¿sabes? Dijo Katie. Le gusta el trabajo que estamos haciendo. Nuestros clientes adoran los nuevos informes. A nuestro equipo de ventas también le gusta si le dejan usarlo. Bien, ya es suficiente. Melissa levantó ambas manos con exasperación y les dio la espalda a Katie y Wendy. Respiraba con dificultad y rapidez. ¿Qué? ¿Se supone que debemos discutir aquí o algo así? ¿Qué clase de estúpido ejercicio de trabajo en equipo es este? Pues se supone que debemos trabajar juntas como un equipo, ¿sabes? Dijo Wendy. Esa es la naturaleza de esto. Al vernos en esta situación que él ha creado para nosotras. Se supone que debemos trabajar juntas mutuamente para todo el grupo. Hemos estado intentando hacer esto desde que Jim nos contrató, pero se ha vuelto cada vez más difícil para nosotras cuando sigues insistiendo en que usemos tus estúpidas hojas de cálculo que son una pérdida de tiempo. Una pérdida de... Melissa se dio la vuelta, con los ojos ardiendo de ira. Sabes que no son una pérdida de tiempo y... Un clic repentino. El repentino y fuerte chasquido la sobresaltó a las 3, y Katie dio un salto de miedo cuando vio a la criatura salir de detrás de una roca. Se acercaba por el lago que estaba al lado ciego de Melissa, quien se dio la vuelta y gritó con todas las fuerzas al verla. Otra ráfaga de chasquidos detrás de ellas, y Wendy también gritó. Cuando Katie miró hacia su izquierda, al lado sur de la isla, vio a 2 criaturas más. Era como algo del espacio exterior. La más grande era del tamaño de un sofá pequeño, las otras 2 del tamaño de perros grandes. Parecían una extraña mezcla entre una langosta y un escorpión. Sus pinzas de color rojo, sangre, chocaban furiosamente, creando una cacofonía de ruido que hizo que las 3 mujeres lanzaran gritos de histerias. Sus colas segmentadas se arqueaban sobre sus espaldas, y Katie vio que sus aguijones eran largos, pesados y afilados. Un líquido amarillento goteaba de uno de ellos. Melissa se alejó corriendo de la criatura cerca del agua, poniéndose a Katie y Wendy. Las 3 criaturas se acercaron, sus garras chasqueando ruidosamente. Detrás de ellas otra criatura emergió del agua. Percibió un olor a salmuera que emanaba de los caparazones de los monstruos. En lo alto, un pájaro graznó de pánico cuando varias bestias más emergieron del océano. Estas eran grandes, más grandes que la primera, cada una del tamaño de un automóvil. Katie miró hacia el camino por el que había bajado. Estaba completamente bloqueado por las criaturas. ¡Ahí! Wendy agarró a Katie y señaló otro camino frente a Melissa, quien se quedó clavada en el lugar, mirando con los ojos muy abiertos y asustada porque las criaturas avanzaban. Era el segundo camino que conducía al camino de arriba. ¡Podemos escapar por ahí! Katie agarró los hombros de Melissa e intentó empujarla hacia adelante. Melissa gritó e intentó luchar contra ella. El instinto de lucha o huida de Katie se activó, y durante 5 segundos hubo una ráfaga de palmadas y gritos. Gritos de «¡Quítame las manos de encima, perra!» y «¡Deja de forcejear, estamos tratando de ayudarte!». Tan rápido como estalló la breve pelea, se detuvo. Melissa miró a Katie y Wendy. Pero no era por la ira, era por miedo frío. «No hay salida», dijo. Las criaturas emitieron una especie de siseo y avanzaron más cerca, con sus pendúculos oculares negros moviéndose de un lado a otro. Estaban a solo 6 metros de distancia. Katie tenía la sensación de que podían moverse increíblemente rápido si querían.
Solo tenían unos segundos para huir antes de que las criaturas cargaran hacia ellas. Si tan solo pudiera pasar a Melissa. «¡Tenemos que irnos ya!», dijo Katie. Agarró a Melissa por los hombros e intentó empujarla hacia el segundo camino. Wendy intentó ayudar, pero esta vez Melissa protestó de nuevo. Luchó contra ellos, gritando a todo pulmón. «Hay otro en los arbustos de allá. Está justo ahí. Viene para acá». «A la mierda con esto», dijo Wendy. La joven estaba claramente muerta de miedo, pero Katie pudo leer la frustración en el tono de su voz. Agarró la blusa de Melissa. «Entonces quítate de nuestro camino», le dijo Katie a Melissa. Y entonces, con lo que pareció ser un esfuerzo sincronizado, Katie y Wendy agarraron a Melissa y la empujaron a un lado, enviándola desparratada entre los arbustos al lado del camino. Corrieron hacia el sendero y comenzaron a subirlo lo más rápido posible. Una criatura se abalanzó sobre Melissa, acercándose y agitando sus garras. Entonces, con un movimiento rápido, la agarró por las caderas con sus pinzas y comenzó a apretar. Los bordes dentados le cortaron la carne. Sus huesos crujieron. Ajenas a su difícil situación, Katie y Wendy huyeron. Los chasquidos tras ellas fueron seguidos de gritos de dolor. «¡Oh, Dios!», dijo Melissa. «¡Quítenmelos de encima! ¡Dios! ¡Dios! ¡Sáquenme de aquí, por favor!», se repetía Katie mientras trepaba por el sendero, esforzándose al máximo por alejarse de la playa. Wendy la pisaba los talones. Subieron unos buenos 15 metros antes de poder llegar a un lugar donde pudieran permitirse mirar hacia abajo. Las 4 criaturas habían olvidado por completo de Katie y Wendy. Estaban arremolinándose sobre Melissa, comiéndola por lo que parecía. Garras gigantes arrancando trozos de carne de su cuerpo destrozado. Katie estaba casi congelada en la escena, absorta con su espantosa violencia. Pero Wendy la sacó de su letargo. «¡Muévete!», dijo la mujer más joven, dando una palmada en el hombro. Katie comenzó y reanudó su ascenso, con Wendy detrás de ella. Y mientras regresaban a la civilización, Katie comenzó a reír como una maníaca. Realmente no podía evitarlo. Había oído hablar de personas que perdían la cordura cuando se enfrentaban a situaciones extremas que amenazaban su vida y siempre las había descartado. Obviamente, realmente sucedió porque ahora se reía y no podía controlarse. No podía dejar de reír. Después de todo, era gracioso cuando te parabas a pensarlo. Su sesión de trabajo en equipo había resultado ser un éxito total. Ella y Wendy habían trabajado en equipo y se habían salvado. Al hacerlo tuvieron que sacrificar la vida de Melissa para salvar al grupo, pero no se trataba de eso el ejercicio. Wendy debía haber estado en su misma onda porque Katie también podía oírla reír. «Reaccionamos al entorno. Trabajamos juntas como un grupo, y al hacerlo nos salvamos. Y nos deshicimos de un peso muerto en el proceso». Esto hizo que Katie se riera más fuerte mientras continuaban su ascenso. Para cuando llegaron a la cima del sendero, que terminaba en una carretera de 2 carriles que serpenteaba a través de la cima, en las colinas que daban al océano, se reían tanto que tuvieron que detenerse a descansar. Y para cuando el auto de policía de Santa Catalina se detuvo 5 minutos después, su locura temporal se había apoderado completamente de ellas. Océano Pacífico Sur. Llevaban 7 días en el mar desde que los escogieron para su ascenso en Australia. Al ritmo que iban, llegarían a casa, Newport Beach, en California, en unos 2 días. El momento era perfecto. Kyle Hodge se reclinó en la proa trasera del barco y cerró los ojos, dejando que el olor a mar lo inundara. Habían estado recorriendo tranquilamente el Pacífico durante las últimas 2 semanas, embarcándose en un viaje de pesca que era en parte ocio y en parte de negocios. Su cuñado, Hank, estaba arriba manejando el timón. Su hermana Carrie, la esposa de Hank, estaba abajo en la cocina de su novia, Melody, preparando el almuerzo y probablemente hablando de las jodidas que iban a estar las cosas cuando regresaran. Era lógico. Las mujeres siempre hablaban de lo jodida que podrían ponerse las cosas. Mientras no fueran ellas las que realmente la cagaran, las cosas iban a estar bien. Junto a Kyle había una gran hielera con la pesca del día. Un atún amarillo de buen tamaño. Lo había pescado esa misma mañana. Sus capturas de la semana pasada estaban en el gran congelador bajo cubierta. Una vez en casa se encargaría de transportar el pescado a un lugar que Kyle conociera donde tuviera tiempo de destriparlo y prepararlo adecuadamente. Luego se encargaría de que rellenaran y montaran un par de ellos. Ya había arreglado ese extremo del trato con sus contactos en casa. Hank podía encargarse de la entrega de la heroína. Había recibido la heroína en Australia, en el norte del continente, a través del contacto habitual de Hank. Era un corredor de primera línea. Al llegar a Australia,
Tomaron posesión rápida de 100 kilos. El valor en la calle era de $10 millones. Una vez entregado al contacto de Hank en Newport Beach, recibirían el 10%, dividido en 4. El 10% de $10 millones era mucho dinero. Kyle respiró hondo. Mirando el océano, esta era la segunda entrega de este tipo que hacían en los últimos 6 meses. También estaba decidido a que sería la última. No era un traficante de drogas. No se había comprometido a esto. Pero con un despido laboral de hacía 2 años debido a la pésima economía provocada por prácticas comerciales y políticos desastrosos, le había costado encontrar trabajo en su sector. Kyle era administrador de bases de datos. DBA. A menos que encontrara un trabajo en su sector, quisiera quedarse o mudarse en la India. Era difícil encontrar trabajo de eso en Estados Unidos. Estaba sobrecalificado para todo lo demás que solicitaba y subcualificado para otras cosas. Y carecía de los recursos económicos para volver a estudiar y obtener un título de otra disciplina. Como resultado, se había visto obligado a trabajar en empleos que pagaba la mitad de lo que solía ganar. Y con esta falta de fondos, ahora corría el riesgo de perder su casa, su auto e ir a la cárcel por no pagar la manutención infantil a su ex esposa a tiempo. Al sistema judicial no le importaba si estaba subempleado. A las ex esposas tampoco les importaba. Ambos querían su dinero. No se unió a esta operación para hacerlo rico. Solo necesitaba suficiente dinero para mantener a raya a los lobos y ganar tiempo suficiente para salir adelante hasta que las cosas mejoraran. Un movimiento en el agua, sin embargo, llamó su atención, y Kyle se inclinó hacia adelante. Entrecerrando los ojos, la pesca había sido genial hasta ahora. Hank dijo que probablemente se debía a ese tsunami terremoto que había ocurrido hacía 2 semanas y que casi había destruido sus planes. Habían estado 2 días de su viaje cuando ocurrió, pero cuando llegaron a su destino en Australia, lo peor ya había pasado. Afortunadamente, debido a la agitación, habían podido hacer su traslado y recogida mucho más rápido. ¿Quién dijo que los desastres naturales eran algo malo? El pulso de Kyle se aceleró cuando fruncía el ceño. Extendió la mano hacia donde guardaban sus binoculares y se los llevó a la cara. Ajustó los lentes tratando de hacerse una idea de lo que estaba pasando. Había mucha actividad y estaba demasiado lejos para que él pudiera discernir lo que estaba sucediendo. Kyle bajó los binoculares y frunció el ceño. Poco después de partir de Australia y comenzar a regresar, Hank mencionó que eran muchas las cosas diferentes en el agua. Probablemente se deba al terremoto, ¿no?, había dicho Hank. Los dos habían estado pescando a estribor, con los carretes doblándose constantemente en cualquier cosa que se enganchara en los anzuelos cebados. Los animales pueden sentir esa mierda. ¿Recuerdan el tsunami que azotó Indonesia y Tailandia? Justo antes de que llegaran a las primeras olas, la gente informó que las aves huyeron. Los animales comenzaron a dirigirse tierra adentro, incluso los peces comenzaron a actuar mal. Esto es lo que estamos viviendo aquí. Nada más. Sin embargo, el tsunami golpeó la semana pasada, había dicho Kyle. Bah, eso no importa, había dicho Hank, estando recostado en su asiento, atado a su arnés para la próxima gran captura. Ellos probablemente todavía están asustados. Son más sensibles a este tipo de cosas. Si ese era el caso, lo habían estado sintiendo durante la última semana, además de la afluencia de gaviotas, las cuales también habían estado acompañadas por más delfines, ballenas, tiburones, marlines y otros peces. Los habían observado nadar junto a su barco como si estuvieran en una misión migratoria. Melody comentó una noche que casi parecía que estuvieran huyendo de algo. ¿De qué podrían estar huyendo?, preguntó Hank. Habían estado pasando el rato en la cubierta superior, descansando en tumbonas, bebiendo cervezas. Gary y Hank estaban fumando un poco de tabaco tailandés que habían traído de California, unas cuantas onzas. Kyle no había fumado marihuana en años, y se dio el gusto por una vez después de que Carrie le dijera que estaba siendo un cobarde. Da igual, ella no tenía tanta mierda sobre su cabeza como él. Están nadando como si algo los persiguiera. Hay algo que los está persiguiendo, sí, dijo Melody. Las olas del tsunami. Ahora sé que estás mintiendo, había dicho Carrie. Melody se volvía hacia su amiga. Hablo en serio. Piensa en cómo afecta a la vida marina. Tiene que joderlos de alguna manera, ¿no? Agua, presión y todo eso. Eso solo funciona en nosotros, replicó Hank. Sí, pero si el agua se desequilibra de esta manera, crea las olas de presión creciente, y decreciente a medida que las olas se mueven por el fondo del océano. Algunos peces viven muy profundo a la superficie.
tan profundo que si ascienden más alto morirán. Otros peces no pueden vivir tan profundo porque morirían. Así que cuando la mierda está desequilibrada de esa manera, lo saben. Y eso es lo que estamos viendo aquí. La vida silvestre huyendo de lo que perciben como algo antinatural para su hábitat. Hank se volvió hacia Kyle. Tu mujer está mintiendo, Kyle. Eso había sido anoche. Ahora, mientras Kyle observaba el océano con sus binoculares, vio algo muy peculiar a lo lejos. Se centró en el objeto. A lo lejos había una línea blanca a lo largo de la punta del horizonte. La espuma de mar. La aproximación de un tsunami gigante. Más arriba y un poco más adelante de esta línea había lo que parecía ser una nube oscura que Kyle inmediatamente reconoció como una enorme bandada de pájaros. Kyle bajó los binoculares. Hank, Carrie y Melody, suban aquí, creo que deberían ver esto. Los pájaros se dirigieron directamente hacia ellos. Hank bajó de la cubierta superior. ¿Qué está pasando? Echen un vistazo a esto, dijo Kyle, levantando los binoculares de nuevo. Carrie y Melody se acercaban desde abajo de la cubierta. Hank les llamó. Oye, Carrie, ¿puedes subir a cubierta y traerme mis binoculares, por favor? Unos minutos después, Hank y Kyle estaban mirando el océano a través de esos binoculares. Las mujeres miraban al mar con las manos, sostenidos por encima de sus ojos para bloquear el resplandor. Parece la bandada de gaviotas más gigantesca que haya visto en la vida, dijo Hank. Están volando tan lejos, cantó Melody. Se rió y se detuvo rápidamente al darse cuenta de que los demás no se reían. ¿Siguen pasando peces zumbando?, preguntó Hank. Sí, creo que sí, respondió Kyle. Creo que lo que tenemos ahí afuera es el banco de delfines más grandes que he visto en mi vida, dijo Hank. Se quitó los binoculares de la cara para mirar el mar. ¿Qué dices? ¿Probablemente 8 kilómetros? La primera oleada de aves estaba mucho más cerca. Podían oír sus gritos frenéticos. Kyle sintió una sensación primaria de pavor instalarse en su estómago. Miró a los demás, que parecían más asombrados por este fenómeno de la madre naturaleza que asustados. Chicos, no creo que esto sea algo bueno. De hecho, tengo un mal presentimiento sobre esto. Sí, tienes un mal presentimiento sobre todo, Kyle, protestó Melody. Le arrebató los binoculares de las manos y miró a través de ellos. Un momento después, jadeó sorprendida. ¡Guau! ¡Ven a mirar esto, carajo! Hank todavía tenía los binoculares pegados a la cara. Esto es una mierda, ¿no? Claro que lo es, asintió Melody. ¿Qué pasa? Déjame ver. Melody le entregó los binoculares a Carrie, quien echó un vistazo rápido. Miró por un momento y luego apartó la vista de los lentes para volver a mirar al océano. Nunca había visto delfines moverse tan rápido, dijo Hank con asombro. Observaba la escena a través de sus binoculares con mucho cuidado. ¿Cuántos crees que hay?, preguntó Kyle. Hank giró ligeramente hacia la izquierda y comenzó a observar lentamente hacia la derecha. Silbó con asombro. No vas a creer esto, dijo, pero esa masa de delfines o lo que sean se extiende hasta donde puedo ver. El pozo de terror se hizo más pesado en el estómago de Kyle. Tenemos que salir de aquí, dijo. Hank y Carrie no le prestaban atención. Su mirada estaba congelada en lo que se dirigía hacia ellos. Sí, son delfines, dijo Carrie, con un matiz de emoción en su voz. Puedo verlos. Algunos están saltando fuera del agua. Los delfines hacen eso, cariño, dijo Melody. De pie entre Kyle y Carrie, con la mirada dirigida al cielo y la hilera de aves que se acercaba, los gritos frenéticos de las gaviotas eran más perceptibles ahora. Kyle miró hacia el agua en sus inmediaciones. Mientras el jet avanzaba a paso lento, pudo ver rastros de movimiento en el océano a medida que peces de diversos tamaños pasaban rápidamente. ¿Podían los peces nadar tan rápido acaso? Kyle no estaba seguro, pero estaba asombrado por la actividad que se desarrollaba a su alrededor. Parecía que toda forma de vida marina, acuática, tenía una carrera loca por escapar de lo que se dirigiera hacia ellos. Escuchó un fuerte graznido, girándose en la dirección del sonido. Vio una gran joroba negra que salía del agua. Una ballena. Desapareció bajo la superficie de nuevo, nadando rápido. En serio, creo que realmente tenemos que salir de aquí, dijo Kyle, odiando el pánico en su voz. Hank dejó sus binoculares. Sus rasgos eran serios, sus ojos azules mostraban una pizca de miedo y preocupación. Sí, creo que tienes razón, hombre. Le entregó sus binoculares a Melody y corrió hacia la escalera que conducía a la cubierta superior. Carrie, necesito que tú y Melody ajusten nuestras pertenencias bajo cubierta. Kyle, recoge sus carretes ahora mismo.
No hubo que decírselo 2 veces a Kyle. Tomó la caña y comenzó a enrollar el sedal. Melody y Carrie dejaron los binoculares y corrieron de vuelta bajo cubierta. Un momento después, Kyle sintió que el motor del yate aceleraba. La nariz se inclinó hacia atrás, en un ángulo ligeramente mayor a medida que el empuje de los motores los impulsaba hacia adelante mucho más rápido, justo cuando los pájaros comenzaban a volar sobre ellos. Sus gritos frenéticos eran ensordecedores. Un verde clamor que reflejaba el mar sobre el que volaban. Kyle preparó la primera línea rápidamente, notando que el cebo de camarones que Hank usó no había sido tocado. Agarró su propia caña y comenzó a enrollarla. Kyle no sabía nada de barcos. Tenía la sensación de que los grandes cruceros oceánicos podían ir a una velocidad mucho mayor que el yate de Hank. Estaba bastante seguro de que podían alcanzar velocidades de 80 km por hora o más, o el equivalente en nudos. No tenía idea de qué tan rápido viajaban ahora, pero tenían que ir más rápido. Los pájaros los pasaban rápidamente. Kyle se preparó su línea, y luego agarró ambas cañas de pescar. Miró al océano y se quedó sin aliento de terror ante lo que vio. No necesitaba binoculares para ver que estaba acercándose. Además de los delfines, había otros peces grandes y pequeños, así como ballenas, marsopas y lo que parecían peces vela y peces espada. ¿Y era eso un tiburón? El océano ahora estaba vivo con la actividad de los peces y otras formas de vida acuática que nadaban rápidamente junto a ellos, algunos superando por completo el bote. Los peces más grandes definitivamente tenían la ventaja de la velocidad. Kyle echó un vistazo rápido a su alrededor, con el corazón latiéndole con fuerza. Luego miró hacia adelante a lo que se acercaba a ellos. La primera ola estaba a menos de 600 metros de distancia, y los alcanzaba rápidamente. Una ballena saltó por el aire y chapoteó de nuevo en el agua. Grandes espumas de agua se estrellaron contra la otra criatura. Un delfín saltó por el aire lanzándose como un misil. Kyle estaba paralizado por la escena. Los delfines no saltan del agua con tanta fuerza. Era casi como si estuvieran en una carrera loca por escapar de algo que los perseguía. Entre los gritos enloquecidos de los pájaros y los sonidos de los peces que nadaban junto al bote, había otro sonido que Kyle pudo identificar al principio. O tal vez no. El océano estaba revuelto, el mar espumoso, parecía hervir en una masa sólida hacia ellos. Kyle miró a su alrededor al océano, y su corazón se detuvo al ver una espuma roja sentada en el agua. ¿Sangre? ¡Oh, mierda!, exhaló Kyle. Miró con los ojos muy abiertos la parte trasera del delfín, con su cola flotando a unos 50 metros del bote. Algo lo había cortado limpiamente en dos. ¿El timón? ¿El motor? Imposible. Desde la cubierta superior donde Hank estaba al timón, gritó: ¡Carajo! ¿Qué demonios está pasando? Estas malditas cosas están nadando justo junto a nosotros. La ola de sonido que cabalgaba sobre el océano de repente se volvió más perceptible para Kyle. En cierto modo sonaban como miles de castañuelas chocando entre sí. Solo un constante y desorganizado clic. Una salpicadura roja le llamó la atención a Kyle, y este miró a la izquierda. Un pez saltó en el aire a 6 metros de distancia, con la mitad de su cuerpo completamente arrancado. Una pinza de langosta gigante del tamaño de una mesa se estrelló contra el agua en medio de la sangre. Desde debajo de la superficie del océano, Kyle vio otra pinza gigantesca cerrarse de golpe sobre un gran atún amarillo. Kyle se quedó sin aliento al observar el tamaño de la criatura a través del breve vistazo. Tenía que ser del tamaño de un pequeño barco pesquero. Era obvio de que huían todos. Había literalmente miles de estas cosas en el océano. Kyle podía sentir que el barco iba más rápido, pero no era lo suficientemente rápido. Agarró ambos pares de binoculares por las correas con una mano, agarró las cañas de pescar con la otra, y echó un último vistazo justo cuando algo más saltaba del océano en un loco intento de escapar de la frenética horda de abajo. Kyle quedó paralizado por el terror al ver que lo volaba hacia él. Era un gran tiburón blanco, de más de 6 metros de largo, y se había lanzado fuera del océano. ¡Mierda!, gritó Kyle. Por suerte, no sintió dolor cuando se estrelló contra su boca y se estrelló contra la cubierta trasera del yate. Kyle murió instantáneamente. Su hermana Carrie, su novio Hank y su novia Melody no tuvieron tanta suerte.